El sermón de esta mañana se titula Los anillos que visten mi vida. Estamos en un día de fiesta, un día de agradecimiento a Dios y de alabanza, porque como iglesia cumplimos un año más. Y pues la iglesia no es un lugar, la iglesia no es ni siquiera un sentimiento, la iglesia somos nosotros, que son corazones dispuestos en los que el Señor habita. Esa es la iglesia. Y al mismo tiempo, pues la comunión que hay entre estos mismos corazones que comparten esa misma fe, esa misma convicción, esa misma disposición a servir y entregar sus vidas a Dios. Entonces, pues hoy es un día de fiesta, es un día en el que podemos vestirnos con nuestras mejores galas y es muy interesante ver ese proceso porque vamos a suponer que vamos a una fiesta. Cada uno de nosotros va a llevar pues una ropa que considere apropiada, a lo mejor algún accesorio, todo de acuerdo a nuestra personalidad, es decir, quiénes somos, nuestra esencia. No todos llevamos ni siquiera el mismo corte de cabello, hay quien se maquilla, hay muchas diferentes señales, símbolos, sellos particulares de cada uno de nosotros, que en su conjunto, tanto de los más triviales pudiéramos pensar como los exteriores hasta los más profundos, que son las características del corazón, todo forma parte de ese mismo ser, de esa misma esencia. Así nuestra iglesia también tiene su propia esencia, que va a estar compuesta de todas esas celulitas que la conforman, que seríamos tú y yo. Entonces tú formas parte de esta iglesia, que es parte a su vez de un cuerpo más grande cuya cabeza es Cristo. Pero entonces es un buen momento para recordar y reflexionar de qué estamos hechos. Entonces, ¿qué en específico estamos hablando de los anillos que visten mi vida? Todos solemos llevar accesorios, puede ser un reloj, puede ser un collar, lo que sea, pero incluso aspiramos a algún anillo, ¿no? De entrada puede ser un anillo matrimonial, por ejemplo, un anillo de graduación que me reconoce como administrador, psicólogo, ingeniero, muchos tipos de distinciones que pasan a ser un distintivo de ti mismo, una extensión de ti mismo. Entonces, tú como cristiano, tú como la persona que eres, como parte de esta iglesia, ¿qué anillos viste en tu vida? ¿De qué estás hecho? Por ejemplo, el anillo de bodas refleja un proceso previo que marca un inicio también en el momento de que se entrega el anillo en una etapa distinta, pero para llegar a ese anillo no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Igual si recibes un anillo de graduación, no es de que un día te despertaste y ya estaba en tu dedo. Es que fue un proceso que tuviste que estudiar, que hacer tareas, que desvelarte, muchas cosas. Así los anillos más profundos en el alma también no aparecen de la noche a la mañana o sin haber tenido una experiencia previa con todo lo que eso implica. En la imagen ustedes pueden ver anillos. Son los anillos de un árbol, que al mismo tiempo al verlos cuentan su historia. Así como desde que vemos a una persona entrar en la iglesia, en nuestra casa, donde sea, ver esa persona, cómo viste, cómo se mueve, cómo habla, cómo piensa, nos habla de esa historia que hay detrás, nos cuenta la historia de su vida. Así un árbol, si nosotros lo seccionamos, nos va a contar la historia de su vida también. ¿Y por qué hablar de árboles? ¿Qué tienen que ver esos anillos con mis anillos? Bueno, el versículo que tenemos como iglesia para este año es Jeremías 17, 8 al 10. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Es increíble cómo Dios puede manejarse y funcionar y hacer que sus promesas se cumplan. Este versículo se escogió y se asignó basado en un plan para este año que se diseñó antes de que iniciara el año, ¿verdad?
Pero Dios sabía qué es lo que venía. Cuando el plan se estaba desarrollando, no teníamos ni la menor idea de las sorpresas que este año traían. Qué temblores, qué incendios, qué asaltos, qué COVID, qué esto, qué el otro, no lo sabíamos. Lo que sí sabíamos es que queríamos como iglesia ver esta promesa cumplida en nuestras vidas, porque creemos en Dios y en lo que Él hace en nosotros. Entonces, como árboles dentro de este jardín, de este cultivo de parte de Dios, pues pueden llegar a preocuparnos o llegamos a considerar unos factores muy específicos. El primero factor que consideramos es el lugar en el que Dios nos planta. Entonces, si vamos y apelamos al versículo, nos está diciendo, será como un árbol plantado junto a las aguas. Te está diciendo dónde es que Dios te va a ubicar. Plantado junto a las aguas. No solo nos da esa referencia, nos dice más. Y que extiende sus raíces a la corriente. En muchos otros versículos vemos referencias a Dios como agua viva y demás referencias similares. Entonces, en una manera metafórica, incluso hasta poética, pues Dios nos planta cerca de Él, al alcance, que podamos extender las raíces y tenemos acceso a esa agua, a lo que Él representa, todas sus virtudes, todas sus bendiciones, su oído atento como Padre y su amor. Entonces ese es el lugar en el que estamos. Y obviamente al escuchar estas palabras nuestro corazón se regocija y nos inspiramos, cobramos ánimo y cobramos valor para poder pues enfrentar lo que venga. Entonces el lugar es el idóneo, el apropiado, y damos gloria a Dios por eso. Nuestra iglesia aquí, a lo largo de este tiempo que Dios nos ha permitido, hemos podido estar al alcance de personas para que seamos bendecidos por ellos y a la vez para bendecir. El lugar en el que estamos es el idóneo. Si Dios permite que pasen ciertas circunstancias y que hoy por hoy tengamos cultos en línea, también es el lugar que Dios estableció. Gracias a estos cultos en línea hemos podido agrupar en esta preciosa familia pues gente que de otra manera tal vez no sería tan fácil. Pero damos gracias a Dios porque Él siempre, dentro de esta promesa que nos hizo como iglesia, como familia, como comunidad, es que el lugar iba a ser el idóneo. Más allá de un lugar físico, de probabilidades o recursos tecnológicos o de cualquier otro tipo, el lugar es cerca de Él. Y pues no queda más que alabar a Dios por eso, porque nos planta cerca de Él. Eso es en cuanto al lugar. Pero siendo arbolitos, ¿qué más podría preocuparnos? ¿Qué más podría intrigarnos? ¿Qué otras preguntas podríamos tener? Bueno, vamos a ver. El versículo después de esta referencia que nos da sobre el lugar, dice, no temerá que venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. Eso es muy interesante. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Parte de la promesa de Dios no te está diciendo no va a venir el calor. Dice no temerá cuando venga el calor. Significa que va a venir. También está diciendo en el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. No te está diciendo que esos días, esos años, esas circunstancias no te van a tocar. Van a venir. La diferencia es que ¿cómo empieza todo? Empieza dónde está tu lugar. Tu lugar es cerca de Dios. Y si estás cerca de Dios, ¿qué puede pasarte? No obstante, no significa que las circunstancias no se van a vivir. Entonces, la siguiente cosa que tenemos que reflexionar es sobre las experiencias que tú como árbol dentro del jardín y cultivo de Dios vas a tener. Y volvemos a retomar este ejemplo increíble sobre los árboles y los anillos. Si ustedes ponen atención en la imagen que se les presenta, es otra vez un tronco seccionado que nos va a contar la historia de este árbol. Ahí se ve claramente el primer año de crecimiento, que es el anillito más hacia el centro, lo más profundo. Pero bueno, después vienen llegando diferentes anillos, con sus formas, con sus tamaños,
etc. Si ustedes ven el anillo en el que dice época lluviosa, es un anillo ancho, más grueso, que nos refleja cómo fue lo que vivió ese árbol en ese tiempo. Se ensanchó, se engrosó, creció, hubo abundancia porque fue una época lluviosa, una época para eso, para hacerte fuerte, para crecer. Pero si ves un anillo de época seca, es muy angosto, porque obviamente los recursos que recibió en ese momento fueron distintos. Pero aún así, si tú te fijas, no es la misma anchura, no es el mismo grosor del tronco cuando estaba en época lluviosa, que parecía su máximo esplendor, a tiempo después en la época seca. Aún con la época seca siguió creciendo, siguió extendiéndose. Un tronquito del tamaño de un palillo de dientes es más débil que un roble de medio metro de espesor, ¿verdad? Aún en esa época lluviosa, Dios siguió sosteniendo ese árbol. En la época lluviosa y en la época seca, perdón. Entonces, durante esa época seca, el árbol siguió creciendo, siguió fortaleciéndose, aun cuando no recibiera en tanta cantidad como en momentos anteriores. Pero si prestas atención a la imagen, después de ese anillo angostito de época lluviosa vinieron otros bastante gruesos, incluso más que el primero que está de referencia de época lluviosa. Así es la vida. Dios no va a evitar más bien no va a enfocarse, su propósito no es garantizarte una vida color de rosas. Significa que pueden pasar muchas experiencias distintas, como en la otra referencia que está ahí, una cicatriz de un incendio. El árbol puede o no haber, en esta ilustración, podemos o no haber provocado ese incendio. Dios permite que lo vivamos, ahí está, forma parte es uno de los anillos que ese árbol carga. No obstante, nuevamente, está recubierto por anillos gruesos, por anillos abundantes, blancos, limpios. Dios es así. Aun cuando pareciera que un desastre humano o no humano, que las cosas salen de control, Dios hace reverdecer, Dios sigue ensanchando. Si te das cuenta, esos anillos van siempre más grandes, más grandes, más grandes. Dios es así. No tiene límites en su poder ni en sus recursos para proveerte. Entonces, ¿en qué te tienes que enfocar como ese árbol plantado a orillas del río? Filipenses 4:12. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Confía en que esa sequía, como venía en el versículo, esa temporada de calor o lo que sea que venga, está bajo la soberanía de Dios. Pero puedes ver en ese ejemplo vivo de ese arbolito cómo es el carácter de tu Padre, cuál es su intención, cuál es su propósito, cuál es su estrategia. Sí, va a haber tiempo en el que tengas que llorar, va a haber tiempo en el que tengas que enojarte, en el que tengas que estar feliz, en el que tengas que asombrarte, en el que tengas que discernir entre lo que es bueno para ti y no, y hacer esa separación. Pero eso es parte de la vida. Entonces no te equivoques si quieras reclamarle a Dios por las cosas que hemos podido vivir que a veces no son tan satisfactorias, sino piensa y cobra aliento, sostén fuerte tu corazón y sigue creyendo, sigue avanzando, sigue teniendo el disfrute de esas experiencias. No quiere decir que, ay, qué padre es que hoy no tengamos tanta comida como antes, pero la tienes. Hay gente que no la tiene. Agradece lo que tienes y disfrútalo, sea mucho o sea poco, sea lo que esperabas o no, puesto que la historia no se ha acabado aún. No sabes qué será el próximo anillo para tu vida. Pero si solo esperas en lo que algún día podrá ser o no,
y le pones color y nombre, probablemente te decepciones, porque el proyecto se construye a partir del plano del arquitecto, no del tuyo. Entonces no le pongas ese color y nombre, deja que él te sorprenda, pero confía en que no es la obra terminada. No acaba ahí ese anillo y ya viene otro. Entonces hoy disfruta el anillo que estás viviendo. Aun cuando algo no sea agradable, piensa en las cosas buenas que aún eso no tan agradable puede dejarte. Aún la escasez te puede hacer prudente, sabio. Por el otro lado, los anillos gruesos y de época lluviosa deben también hacerte compartido, humilde, pero sea lo que sea, encuentra ese propósito por el que Dios te lo está haciendo vivir y disfrútalo. ¿Qué más tiene que ver al ser estos arbolitos ahí plantados? El versículo del año menciona y cierra con la parte del fruto, que no deja de dar fruto. Dios se encarga de ti. Él se encarga de que estos anillos no dejen de revestir tu vida, así como en el tronco. Inició con uno chiquito y recubre, reviste, forja ese árbol. Ese proceso no va a parar porque dependa de ti. Dios está a cargo, entonces Él va a encargarse de que eso continúe. ¿Cuál es tu trabajo? Que des el fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? ¿Qué es lo que complace a Dios? Tu fruto. Gálatas 5, 22, 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si te das cuenta, nada de eso implica un gasto material, que desde tu quincena, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todos ellos son fruto en el corazón. Eso quiere decir que aún en la escasez tienes la perfecta capacidad de darlo, mucho más en la abundancia. Unos se trabajan en la escasez, otros en la abundancia. Pero eso es lo que Dios espera ver en ti. Eso es lo que quiere que tú crezcas y tú desarrolles, que tú empujes e impulses hacia algo más acorde a su corazón. Habrá unos que los haces más sencillo, eso es cierto. Hay unas cosas que se nos complican más a unos que a otros. Pero el chiste en esto es que es fruto, no frutos. Todo forma parte de lo mismo. Dios te creó con la capacidad de ejercer y experimentar todos estos en ti mismo, porque ese es tu fruto. Entonces, no dejes de producir una parte de estas vitaminas del mismo fruto, sino busca el equilibrio y que se expresen, que convivan juntos en tu vida, en tu relación contigo mismo y con Dios, y en tu relación con los demás también, para la gloria de Dios. Entonces, como iglesia estamos sumamente agradecidos, satisfechos y confiando en Dios, porque sabemos que no hemos parado, no hemos dejado de dar fruto, y en eso anhelamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra esencia, de perseverar en ello. Y estamos felices con todos aquellos que forman parte de esta comunidad, porque en sus esfuerzos han crecido, en sus circunstancias se han levantado, y sin importar el tipo de anillo que nos está vistiendo ahorita, tenemos fe. Fe en que Dios está al frente, que Dios está atento y que Él revestirá nuestra vida con el anillo que a Él le parezca, conforme a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, el resultado es la última parte que nos ocupa. El resultado para quien persevera, para quien no decide arrancarse de esa raíz, de ese lugar, e irse a buscar suerte en otro plantío, el resultado siempre va a ser el mismo. Para quien persevera, para quien decide permanecer
junto a ese río, sin importar de que a veces el flujo baje del agua, pero ahí permanece, porque sabe que es un río confiable, de agua viva. Entonces, Romanos 8:37, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si vemos el ejemplo que está ahí, Israel estaba peleando. A veces podemos sentirnos así en una pelea. Y Moisés, cuando levantaba los brazos, Israel ganaba, pero cuando los bajaba, perdía. Era humano a final de cuentas, también se cansaba. Entonces, así nosotros también podemos cansarnos, también podemos entristecer, también podemos sentir que ya no hay fuerza. Por el otro lado también podemos estallar de júbilo. Somos humanos. Dios creó todas las emociones para que las sintieras. Dios creó las experiencias para que las vivieras. Para que a través de esas circunstancias Él pudiera crear un vestido, un anillo hermoso para que fuera parte de ti. Para ensancharte y forjarte. Para que vieras cómo reverdeces, cómo te revistes de esa gloria que Él puede darte, de su reflejo, de su grandeza. Entonces, cuando Moisés bajaba esos brazos, empezaban a perder, pero al sentir su debilidad, tenía gente a su lado que lo amaba, que compartía esa fe y ese compromiso, y le sostenía sus brazos para que insistiera en la que era su tarea. Insiste en tu tarea. Si te sientes agobiado, cansado, pide ayuda de quien comparte la misma causa que tú, de quien comparte el mismo Padre y Señor. Cobra ánimos. Tú estás en momentos de un anillo de esperanza, de grosor. Bueno, usa esa vitalidad, esa energía, esos recursos para sostener a tu hermano. Ese es el caminar de la iglesia, eso somos, de eso estamos hechos. Nos revestimos de compañerismo y de amor, de empatía, de orgullo de pertenecer al mismo Señor y de estar en esta lucha santa por compartir y propagar el amor. Entonces, bien, Isidrel, bien, hermanos, sigamos y perseveremos, que el Señor es quien dará la victoria. Nosotros nos aferraremos a la que es nuestra tarea y juntos, por la gracia de Dios, llegaremos a la meta una vez más. Para cerrar este anillo con broche de oro y a iniciar el otro con hambre de Dios, hambre de su amor, de sus victorias. Juntos, hacia adelante. Y felicidades, Isidrel. Comencemos con esperanza. Un día más, un anillo más. Comencemos una nueva experiencia con Dios. Dios los bendiga.